nuestra sede de Gran Américas. Hoy domingo, nuestro primer domingo del mes de enero, en el cual compartimos todos juntos en este lugar, en el cual hemos llegado para buscar la presencia del Señor. Mis hermanos, esta enseñanza tiene por título Las Tres Tormentas. Se titula Las Tres Tormentas. Y vamos a acercarnos al libro de Nahum. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 3. Dice la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas, las nubes son el polvo que Él levanta. Amén. Nuestro Dios camina en medio de las tormentas. Y es tremendo porque justamente nosotros podemos ver o creer que en algún momento estamos pasando algún tipo de tormenta. Yo creo que el domingo pasado les mencionaba que podían existir tres tipos de generadores de tormentas. Uno, podríamos ser nosotros. Dos, podía ser las tinieblas. Tres, podía ser el Espíritu de Dios. Así que definitivamente en algún punto de la vida vamos a pasar tormentas. Pero cuando hablamos de las tres tormentas, hablamos de tres situaciones particulares en la palabra que muestran cómo hombres del Señor, hombres de Dios, afrontaron las tormentas, vivieron la tormenta y pudieron salir adelante en medio de todo esto. Ahora, definitivamente lo que vemos en Nahum 1:3 es que Dios es un Dios soberano que está por encima de absolutamente todo. Dios es un Dios de poder, de gobierno, de autoridad. Ahora, las tormentas pueden ser justamente un medio en el cual golpea nuestra vida con un propósito, con una razón. Ahora, lo que vemos aquí es que tres personajes afrontaron las tormentas de diferentes formas. Vamos a acercarnos al primer personaje que usted ya lo conoce y vamos a ir al libro de Jonás. Uno de los personajes que seguramente ha dado para enseñar más a los niños sobre una aventura extrema, porque uno creería que lo particular de la historia es que hay un pez gigante en todo esto y que él pudo estar alojado en ese pez durante un periodo de tiempo. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Se titula Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Vamos a dejar hasta esa partecita. Lo primero que podemos ver es que previo a toda esta tormenta, Jonás tiene una instrucción y tiene una indicación de parte del Señor. Tiene un mensaje claro. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. ¿Cuánta palabra hemos recibido? ¿Cuántos mensajes a través de la predicación, del tiempo devocional, de todos estos espacios que nos permiten a nosotros crecer en el Señor, en el cual nosotros tenemos una instrucción o un mensaje de parte de Dios? Tenemos una instrucción que nos convoca o nos conduce a un camino eterno, un camino de salvación, a un camino de santidad. Tenemos un gran llamamiento, tenemos un sumo sacerdote. Y eso lo descubrimos cada vez que empezamos a leer el Nuevo Testamento o incluso el Antiguo Testamento. Cuando usted se da la oportunidad de empezar a leer el Nuevo Testamento a través del libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, y empieza a ver las aventuras o empieza a ver el ministerio y el caminar de Jesús en medio de los humanos y el propósito que éste tenía a través de las parábolas, de los mensajes, de las enseñanzas, a través de todo lo que encontramos en la Biblia, definitivamente encontramos que hay un plan perfecto de parte de Dios. Pero Jonás definitivamente nos demuestra que nosotros como humanos, nosotros como hombres, vamos a tener un plan de fuga. Siempre vamos a tener un plan de fuga, porque en algún punto, hermano, y esto no solamente sucedió con Jonás, nos pasa a nosotros todos los días. En algún punto
Dios nos va a presentar el plan de salvación. Y uno dice, gloria a Dios, Señor, gracias, Padre. El plan de salvación, qué bendición tan gigantesca. Pero cuando el plan de salvación incluye algo que a mí me duele, como no tienes que pecar, ya no debes pecar, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, y es algo que me duele y me cuesta, hermano, yo me pongo en el mismo modo que Jonás. Yo establezco un plan de fuga. Yo busco tener un plan B para poder huir de una, correr rápidamente y escaparme de esto que definitivamente está demandando algo de mí, que está demandando que yo tenga un cambio en mi alma, que yo tenga un cambio en mi carácter, que yo tenga un cambio en mis pensamientos, que yo tenga un cambio en mis palabras. Y absolutamente todos en algún punto nos vemos confrontados por la palabra. El problema no es ser confrontado por la palabra, el problema es cuál es su respuesta cuando es confrontado por la palabra. Ahora, Jonás no estaba siendo confrontado, Jonás estaba recibiendo una indicación. Ves y haz esto, lleva esta palabra, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? El título lo dice, Jonás huye del Señor. Y así podemos estar nosotros en nuestra vida, huyendo del Señor, huyendo de la instrucción de Dios, huyendo de la disciplina de Dios, huyendo de la exhortación de Dios, huyendo de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Entonces a veces vemos este tipo de historias como la de Jonás como una historia solo para niños. Pero imagínese usted que usted, siendo ya un hombre adulto, un hombre responsable, está huyendo del banco. El banco lo llama 15 veces al día. Y huimos, y huimos, y huimos. Y siempre hay algo con lo cual nosotros queremos tener un plan de escape. Ahora, lo que corresponde a los planes, a los diseños de Dios, definitivamente nos puede costar algo. Lo que vemos inicialmente en toda esta historia es que a Jonás le costó la obediencia. Jonás va camino a una gran tormenta, pero previo a la tormenta lo que vemos es un plan de escape. Es, Señor, tú me dices que vaya caminando sobre la derecha, sabes que yo me voy por la izquierda. Entonces, a veces, en algún punto de la vida, en algún punto de nuestro diario caminar, nos encontramos igual que Jonás. Nos cuesta obedecer, nos cuesta responder de forma acertada al lineamiento o la instrucción que el Señor nos está dando. Y nos cuesta tanto que lo que preferimos hacer es montar un plan de escape. Ahora, Jonás lo que está haciendo es que está buscando negociar ese plan de Dios en su propia vida o en la vida de otros. Jonás es un siervo del Señor, Jonás es un profeta. Lo que sale de su boca es lo que proviene del corazón de Dios. Lo que él está haciendo es una instrucción de parte del Señor. Pero lo que Jonás determina hacer en este momento es, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero hacer esto. A mí no me parece nada oportuno que tú vayas a llevar un mensaje a tal lugar. A mí no me parece correcto que tiene que llegar un mensaje de salvación a este punto. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué está pasando esto o aquello? Y lo mismo sucede, caminamos nosotros en la vida y empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar una gran cantidad de situaciones que nos rodean, empezamos a cuestionar la palabra, empezamos a preguntarnos, Señor, pero tú me has dicho que yo viva en santidad, pero a mí me gusta un poco esto, ¿cuál es el problema? Esto no es del todo malo. Y empezamos a luchar, empezamos una puja con Dios para tratar de que Dios cambie su ley, sus mandamientos y sus diseños. Pero hermano, ¿quién va a ganar en ese pulso a pulso con el Señor? Jonás daba por hecho que iba a convencer a Dios de que el mensaje a Nínive fuera diferente, de que él no tuviera que llegar a ese lugar. Dice el mismo verso 3. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Hermano, definitivamente encontramos una gran cantidad dentro del pueblo cristiano que huye de la presencia del Señor. Esta historia, si bien es una historia de niños, no es tan de niños cuando empezamos a ver lo que dice el verso 3. Y fíjense ustedes que la palabra ha podido decir, se montó y se fue. Pero vean que el verso 3
trata con tanto detalle ese proceso de partida, porque es algo importante, hermano. Cuando vemos justamente, descendió al puerto, vean todo el detalle que hay en la palabra. Se levanta, escucha la palabra del Señor, entonces él determina, él se levanta y se va en dirección contraria para huir de Dios. Desciende al puerto de Jope, encuentra un barco, yo digo que él llegó, 5 barcos. ¿Cuál zarpa primero? Este va para Tarsis, en ese me voy. O sea, él era buscando arrancar en el primer barco, pagó su pasaje. O sea, no tenía un problema económico el hombre tenía el dinero y dijo, ¿sabes qué? Yo pago mi pasaje, yo me voy, pagó su pasaje, con toda la calma del mundo, subió a bordo y fuera de eso, y se embarcó rumbo a Tarsis, pero con una única esperanza. La esperanza que él tenía era, mientras yo más me alejo del lugar de donde Dios me habló, muy seguramente ya a mí no me va a tocar esa tarea. Muy seguramente a mí ya no me va a tocar tener que ir a dar un mensaje en un lugar donde yo no quiero hacerlo. ¿Por qué me van a obligar a mí? ¿Por qué me toca a mí? Hoy vivimos una generación que huye de la obediencia de Dios. Hoy tenemos una generación que huye también de la obediencia del Señor. Hermanos, somos muy buenos comprando el pasaje para irnos a otro lugar. Somos muy buenos empacando las maletas. Somos muy buenos determinando hacia dónde nos vamos. Y nos parecemos a Jonás. Nos parecemos a Jonás. Nos parecemos a Jonás porque quedamos en el punto del verso 3. Tenemos la esperanza de ir en contra del Señor. Tenemos esa esperanza de escapar de las manos del Señor. Ahora imagínese si usted tiene un llamado y un ministerio de parte de Dios. Imagínese si usted ya tiene claro que el Señor a usted lo ha llamado. Póngale a predicar la palabra, a hacer luz, a hacer sal. O vamos un poco más allá, que usted tenga el ministerio para ser maestro, profeta, pastor, evangelista. Hermano, y usted dice, yo no quiero eso. Yo prefiero ser un inversionista del reino. A mí lo que me gusta es la plata. Así que yo lo que necesito es montar una empresa que esta produzca, yo pongo el diezmo, la ofrenda, yo colaboro, yo doy mi semilla de paz, yo doy mi mercadito de misericordia, yo echo una manito aquí, una manito aquí. Pero a mí ser maestro, no, eso implica estudiar mucho la palabra, eso implica leer, eso implica esto. No, Señor, por favor, no, eso no va conmigo. Y el Señor en los cielos diciendo, es que este es mi plan para ti. Tú eres maestro de la palabra. Y dice, no, Señor, yo soy inversionista. Y cuando cada vez que va a montar un negocio, quiebra. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Y esa es nuestra palabra favorita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros empezamos a hablar con Dios, nosotros alojamos la misma esperanza de Jonás. Nosotros alojamos la esperanza de poder escapar del Señor. A menudo nos cuesta más trabajo evitar la responsabilidad que cumplirla. A menudo nos cuesta mucho más trabajo eso. Nos cuesta más trabajo escuchar la palabra de Dios, ser obedientes, tener un cambio, buscar ese cambio, tener la disciplina, lograr tener tiempo con Dios. Y nos cuesta tener la responsabilidad de nuestra vida en lo espiritual. Y nos cuesta cumplir lo que dice la palabra del Señor. Ahora, el verso 4 al 8 nos va a relatar lo que sucedió como consecuencia de la desobediencia de este varón. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida.
Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Tremendo. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Paremos ahí un momento. Fíjense ustedes lo interesante de esta historia. Vemos que Jonás tenía una determinación y era huir de Dios. Tenía una esperanza, huir de Dios. Y si bien a veces nosotros hacemos lo mismo, compramos un boleto en este momento porque quizás la economía no está fluyendo bien y yo me voy para Estados Unidos, me voy para Canadá o me voy para España, busco cuál es mi país de destino. Lo mismo sucedió con Jonás. Le dio la espalda al llamado del Señor. Le dio la espalda al llamado del Señor y buscó otro camino. Ahora, Dios no deja de ir tras de ti. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Jonás está en el barco, Jonás está en medio de la tormenta. La palabra dice, el golpe de las olas eran muy violentas. Había violencia en el mar. Esa embarcación se estremecía como nunca antes en la vida. Todo era, vamos a botar el vino, vamos a botar la carga, vamos esto, aligeremos el peso para que el barco pueda resistir el embate de la tormenta. Pero Jonás estaba convencido de algo. Yo estoy escapando, yo estoy huyendo. Hermano, Dios no te va a dejar ir. Dios no va a dejar de caminar tras tuyo. Tú te puedes subir en el avión de la aerolínea que tú quieras. Te puedes subir en el avión pequeño, mediano, grande, un jumbo, un megajet, lo que tú quieras. Tú puedes subir en un avión a velocidad supersónica, pero Dios sigue estando tras tuyo. Porque Dios no va a dejar de hacer lo que Él tiene planeado para ti. Ahora, lo que Dios está haciendo en medio de la dura tempestad no era para destruir, sino para restaurar. Hermano, pareciera ser en un punto, desde el punto de vista de los marineros era muerte segura. Y estamos viviendo una situación, una tempestad a causa de algo o de alguien. Vean, hermano, lo que vemos en estos pasajes es que ellos empiezan a buscar, empiezan a escudriñar con sus dioses, buscan la suerte para ver quién es el causante de tal mal. Y Dios, en medio de su ignorancia, se glorifica y dice, vea, el culpable es el que está durmiendo allá abajo cómodamente. O sea, mientras los otros están clamando a sus dioses desesperadamente, Jonás, ¿qué hace? Está dormido. Y en ocasiones así estamos en medio de la tormenta, dormidos, relajados, tranquilos. Y los demás que están en la embarcación agonizando, gritando, reclamando desesperados con una angustia. ¿Qué fue lo que hicimos para provocar a los dioses? Cuando zarpamos, el viento estaba perfecto, los cielos estaban despejados, el clima era maravilloso. Deberíamos tener una noche supremamente estrellada, una luna brillante, pero en este momento nos encontramos en medio de una violenta tempestad. Pero Jonás duerme. Y la suerte que ha dicho es culpa de Jonás. Es culpa de Jonás. Entonces lo que empezamos a ver es un hombre que en el verso 9 se revela: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Pero hermano, cuando yo leo este pasaje yo digo, esto es una mentira. O sea, un poco atrás el Señor le habla. Su Dios le está diciendo, Jonás, levántate que vas a llevar el mensaje. Y Jonás, ¿qué hace? Yo me voy en ruta contraria a donde está Dios. Y con su esperanza de darle la espalda a Dios. Pero cuando está en medio de la tempestad y se levanta plácidamente de un muy exquisito sueño, en medio de esa violenta tempestad, y él dice, soy hebreo y temo al Señor. Pero teme al Señor y se fue en la ruta contraria de Dios. Así que usted dice, yo soy cristianito. Yo soy un buen hermano en la fe.
Gloria a Dios, aleluya. Yo levanto mis manos en la iglesia, yo bendigo, yo diezmo, yo ofrendo, pero hay una partecita de mi vida que no la puedo entregar. Hay una parte de mi alma que no la puedo ceder. Hay una parte de mi corazón que no lo puedo dar. Vea, hermano, el discurso de Jonás es el mismo discurso que tenemos nosotros. No estamos hablando de algo diferente y pareciera ser algo del Antiguo Testamento y algo de los viejos profetas, algo que pasó por allá muy lejos. Hermano, ¿cuántos hermanos en la fe que aún encuentran algo en el pecado, que aún corren a donde el brujo y a donde el hechicero para que les muestre cuál es el camino, aunque aún corren a donde una bruja para que les ayude en un tema del trabajo y del amor? Todavía supuestos hermanos en la fe que responden igual que Jonás. Diga que él no es hebreo, diga, soy cristiano evangélico, protestante y no sé qué más. Y temo al Señor, pero teme tanto que todavía sigue con las viejas prácticas del pecado. Y teme tanto que es violento y maltrata físicamente a su esposa. Y teme tanto que está haciendo daño a personas a su alrededor. Y teme tanto que empieza a montar calumnias, mentiras, engaños y está justamente en el chismecito y está en la cosita para dañar a alguien. Entonces aquí lo que encuentro es una total contradicción entre la situación real de lo que está pasando y su vida y sus palabras. Ahora, si él temía tanto al Señor, ¿por qué los marineros están a punto de morirse en medio del mar? ¿Por qué está en medio de una violenta tempestad? Ahora, él dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Gloria a Dios por eso. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. O sea, uno dice, hace un par de horas este hombre nos dice que ha abordado, compró el tiquete y va a tal lugar porque está huyendo del Señor. Y ahora nos dice que es un hombre de Dios, que él teme al Señor, que el Señor hizo los cielos y la tierra. Y ellos quedan, la palabra de esta versión bíblica es hermosa. Los marineros, hermanos, quedan aterrados del alto nivel. Eso se llama hipocresía. No le pongamos otro nombre. Ahora imagínense cuánta gente son hipócritas dentro del evangelio, porque dicen, yo temo al Señor, pero tengo 2 esposas. Yo temo al Señor, pero resulta que evado impuestos. Yo temo al Señor, hermano, y todo lo que podemos ver dentro de la iglesia. Porque cuántas cosas no se ven dentro de la iglesia. Cuando usted vea una situación de esta, acuérdese de Jonás. Y cuando usted le tenga que hablar a una persona, usted dígale como dice el verso 10, yo soy el marinero y ¿sabes qué? Estoy aterrado al escuchar todo lo que está pasando. Estoy aterrado. Y esa es la actitud de los marineros. Parecía que los marineros tenían más temor del Señor que lo que Jonás estaba mostrando en ese momento. Parecía que los marineros que tenían su idolatría en otros dioses, que fueron a buscar refugio en sus otros dioses, Jonás que estaba tranquilo. Y Jonás, que está con el Dios de Israel, ni siquiera clamó al Dios de Israel. Ni siquiera levantó su voz para clamar a Dios. Da un discurso de que él es un hombre perfecto, él es un hombre maravilloso, elegante. Y se llenó con su boca de palabras vanas, porque sus hechos demostraban todo lo contrario. Existía una total irrealidad en esta situación. Hermano, mire dónde nos encontramos. El clima huracanado, tormenta, rayos, centellas, el mar a reventar. Yo digo que ese barco era que se estremecía de un lado a otro, de la forma más violenta. Y Jonás con la tranquilidad del mundo dormía. Y lo que hace es expresar algo tan sencillo como, yo creo en un Dios. Pero los que no conocen al Dios de Israel están clamando a sus dioses. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Gimieron
Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y en medio de todo esto, los marineros tenían más sabiduría que Jonás. Qué irónico, ¿no? Porque a veces uno se encuentra personas en el mundo que tienen más prudencia, más sabiduría, y pareciera que actuaran con más temor a Dios que los que estamos dentro de la iglesia, que los que estamos buscando al Señor fielmente todos los domingos. Así que en algún punto nosotros también podemos estar comprando un boleto para alejarnos de algo, sin saber que el lugar que nos abordemos, ese lugar, en el momento que abordemos esa barca, nos vamos a adentrar a una tormenta. La actitud de Jonás fue una actitud indiferente, egoísta. Ahora, lo que vemos aquí es que definitivamente no podemos escapar de la mano de Dios. No podemos escapar de su gracia. Dios te persigue para salvarte en ocasiones de ti mismo. Y nos cuesta mucho trabajo entender eso. Porque cuando estamos en medio de la tormenta, porque yo estoy huyendo del Señor, pero Dios está diciéndote: ¿sabes qué? Es que tú no tienes que llegar a ese lugar, porque eso va a provocar muerte, daño, maltrato. Mejor dicho, hay situaciones y cosas que nosotros desconocemos y que Dios sí las ve. O sea, Dios está viendo que estás caminando en lo espiritual a la boca del lobo, a la boca del león, y ¿sabes qué hace Dios? Te provoca una tormenta en tu vida para que tú reacciones. Jonás tuvo que despertar en medio de la tormenta porque los marineros lo levantaron. Y a veces Dios coloca personas a nuestro alrededor que nos van a estremecer, que nos van a hacer el llamado de atención, que nos van a exhortar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es que nos ofendemos y dicen: tú no sabes que yo soy cristiano desde tantos años y yo le temo al Señor. Qué falta de respeto, ¿tú cómo me vas a decir esto? Tú no sabes quién soy yo. ¿Cuánto lo hemos visto en las noticias del tú no sabes quién soy yo? Sale un oficial de policía, detiene el vehículo: señor, venga, qué pena con usted, pero usted viene zigzagueando desde hace un par de kilómetros, le estamos haciendo señas, venimos con la sirena, venimos con las luces para que usted responda y se detenga. Y el hombre se baja del vehículo y usted no sabe quién soy yo lo voy a denigrar, no sé qué. Lo mismo nos pasa, hermano. Y cuando vemos estas situaciones tan bochornosas, nos indignamos. Pero no somos capaces de ver el momento en el cual yo me pongo en los zapatos de aquel chico gomelo que estaba, mejor dicho, el hijo de papi y mami, que se levantó diciendo: usted no sabe quién soy yo, y a veces yo me le pongo delante de un hermano en la fe, o delante de un siervo, o delante de un líder, delante de un profeta, delante de Dios, diciendo: usted no sabe quién soy yo. Soy un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted me va a echar a mí ese cuento y usted me va a decir a mí esto, lo otro? Hermano, nos pasa lo mismo que le sucede a Jonás, pero usted tiene que tener algo claro: Dios está a su lado para salvarlo de las malas decisiones que tomamos en algunos momentos. Jonás tomó la decisión errada. Jonás tomó una decisión totalmente desacertada y fue irse en vía contraria al plan de Dios. Irse en vía contraria a lo que Dios tenía diseñado para su vida. Irse en vía contraria de lo correcto, de la santidad, de la pureza, de la obediencia. Ahora, definitivamente, si hay un término que refleje lo que pasa con Jonás, es la desobediencia. La desobediencia. En ese mismo libro, vámonos al capítulo 4. Y vamos a leer el verso 1 y 2 porque aquí sucede algo interesante. Se titula: Enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Hermano, en algún punto usted se ha enfurecido con el Señor por algo que ha sucedido en su vida, por algo que está viviendo. Jonás estaba enfurecido porque Dios tuvo un cambio de planes. Jonás se enfureció porque él quería que todo sucediera a su manera. ¿Y cómo era su manera? Que descienda fuego del cielo,
que descienda fuego del cielo y que descienda fuego del cielo. Ese era el plan de Jonás, pero el plan de Dios era totalmente diferente. El Señor no quería que Jonás llegara y dijera que descienda fuego del cielo. No, el plan de Dios era diferente. Independiente de cuál fuera el plan de Dios. En algún punto nos enfurecemos y chocamos porque Dios tiene algo diseñado para nuestras vidas que no nos agrada, que no nos gusta y que nos cuesta mucho trabajo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo o cuánto nos hemos disgustado con Dios por sus planes en nuestra vida? Hermano, todos hemos estado en los zapatos de Jonás en algún punto. Todos en algún momento nos hemos molestado con el Señor porque ha sido nuestra respuesta humana, nuestra respuesta natural, la respuesta de nuestra carne. Todos, hermanos, absolutamente todos. Por eso el Señor nos llama a un tiempo de comunión y de restauración. Y me encanta mucho cuando se dice que Jonás estuvo en la tormenta, pero para ser restaurado. Y a veces no vemos cuando la tormenta quiere restaurar nuestro corazón y nuestra comunión con Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que en el momento más difícil de las familias, lo primero que se hace es correr a Dios? Pero vea, hermano, un par de semanas atrás estaban pachangueando. Estaban en el chaca-chaca hasta decir ya no más. Y eso era el whisky, el olpar, el black and white, lo que, mejor dicho, de todo había en ese momento. Pero cuando llega la tormenta, sí o sí, nuestro corazón va a tener que buscar a Dios. Hermano, se escucha el grito desesperado: Señor, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y el Señor le diría: ¿no te acuerdas hace un par de días lo que estabas haciendo? ¿No te acuerdas que hace un par de días compraste el tiquete para irte rumbo a Sodoma y Gomorra? Sin saber que dentro de un par de horas va a descender fuego del cielo. Y el Señor sabe lo que va a suceder y usted no, y usted va feliz, canino. ¿Para dónde vas, hermano? Para Sodoma o para Gomorra. Pero voy a estar de vacaciones allá. Y el Señor desata la tempestad perfecta. Vientos huracanados, rayos y centellas, un mar violento, para que usted no ponga sus pies, ¿dónde? En Sodoma ni en Gomorra. Pero cuando se desata la tormenta, nosotros, ¿qué hacemos? Tú a mí no me quieres, oh Señor, porque yo voy para allá y ahora a mí todo me está saliendo mal. Mejor dicho, empezamos a pelear contra Dios. Empezamos a montar un plan de pelea contra Dios. Y el Señor aguantándonos como si fuéramos perros rabiosos de una cuerda, sin ver que a 5 kilómetros más adelante ya está descendiendo fuego del cielo. Y el Señor no quería que usted quedara a la brasa. Hicieron de Sodoma y Gomorra un asador, un barbecue, pero es que usted no era parte del menú del barbecue. Usted no estaba para estar en Sodoma ni en Gomorra. El Señor quiere que esté en un lugar y batallamos con el Señor porque queremos estar en Sodoma. Ay, Señor, tú a mí no me quieres porque no me dejas entrar a Sodoma. Ahí está mi primo, mi amigo, mi mejor amiga. Si ellos me quieren mucho. Y usted sabe todo lo que está en Sodoma y en Gomorra. Y nos disgusta porque a veces los de Sodoma y Gomorra nos dan la espalda. Porque a veces usted lo invita y usted está en medio de toda la fandanga del mundo y usted ya no se siente igual. Usted no siente que las cosas fluyan igual que antes. Ya el feeling, la amistad de lo que antes había ya no funciona. Ya eso no está caminando como era antes. Y está el Señor colocando esa barrera, esa resistencia, para que usted regrese al lugar que era. Vamos con nuestro segundo personaje, el más hermoso de la historia. Se llama Jesús de Nazaret. Este es el más divertido. Nos vamos al libro de Marcos porque justamente con Jesús vamos a entrar sobre 2 tormentas específicas. Marcos en el capítulo 4, verso 35, vamos a acercarnos al primer evento o a la primera tormenta.
Se titula Jesús calma la tormenta. Dice así, del 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Vea la diferencia entre la primera tormenta y la segunda tormenta. Fíjense lo interesante, la primera tormenta iba con un oleaje violento y de acuerdo a lo que nos explica la palabra, la tormenta iba siendo cada vez más violenta. En este caso, la tormenta ya era violenta al punto que el agua ya estaba inundando la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Qué cómodo estaba Jesús, ¿cierto? Los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Tremenda situación, ¿cierto? Es tremendo porque lo que vemos un Jesús que quizás al igual que Jonás, incluso según esta versión bíblica, Jesús estaba más cómodo que Jonás. Jesús tenía almohada. Y diría uno, Jesús pues venía agotado, hermano. Si vemos los capítulos anteriores, los versículos anteriores, Jesús viene una jornada intensa. Eso era estar dando el sermón, estaba en esto, venía agotado y él venía muy cómodo. La tormenta se desata con violencia, a tal punto que definitivamente todos tenían mucho temor. Sus discípulos tenían temor. Ahora, fíjense ustedes que venían otras barcas. Y la palabra no nos dice qué pasó con las otras barcas que siguieron a esta. Pero algo sucedió en el camino, porque las barcas que venían atrás no hacen referencia, según la historia, en toda esta tormenta. Muy seguramente los de las otras barcas dijeron, un navegante con mayor experiencia dijo, ¿sabes qué? Allá se están formando un par de nubes, Jesús es muy lindo, muy buena gente, compartió con nosotros, multiplicó pan, multiplicó peces, sus palabras son excelentes, pero yo por aquí no voy. Se devolvieron. Pero la barca en la que estaba Jesús con sus discípulos afrontó un tiempo de gran violencia por el mar. Ahora Jesús se levanta. Y fíjense ustedes lo interesante del poder y la autoridad de Jesús. Reprende. Esta versión dice, reprendió al viento y a las olas. Hermano, y uno dice, yo reprendo demonios. Pero reprender al viento y a las olas, ¿qué es esto? Hermano, cuando vemos justamente esto, vemos que Jesús se levanta en medio de la barca, en medio de sus discípulos y reprendió al viento y a las olas. Su nivel de autoridad era tal que la naturaleza, la creación responde a su voz. Imagínense el nivel de poder y autoridad que el Señor le entrega a sus hijos. Imagínense toda la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios depositados, que en algún punto usted va a tener que reprender una tormenta porque la campaña evangelística se tiene que dar. Y yo he escuchado muchos testimonios de varios pastores aquí en el país que justamente armaron la campaña evangelística y que había una tormenta. ¿Y qué hicieron? Oraron y reprendieron la tormenta. Y la tormenta cesó. Y empezaron a hacer toda la actividad. Dios se glorificó. Hermano, el poder de Dios es un poder que sobrepasa nuestra capacidad humana.
que nos supera nuestra capacidad de nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros vemos un Jesús que reprende a las olas y al viento y les habla con determinación, porque fíjense que en su Biblia tiene que estar con signos de admiración. Silencio y cálmense. Fueron dos cositas. Y la respuesta de la naturaleza, ¿cuál fue? De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Dios tiene el control de toda tormenta que nosotros vayamos a estar viviendo en la vida. Jesús tiene la autoridad para reprender esa tormenta que está viviendo usted día a día. Jesús puede con un momento, con una palabra, reprender y ordenar que tanto el viento como las olas se detengan. ¿Sabe lo agradable que tiene que ser? Que de repente usted pueda vivir una vida sin tormentas, donde ni el viento ni el mar puedan golpearlo. Y a veces nos falta creer en lo que dice el verso 39. Jesús puede reprenderlo. Así que, cuando usted se encuentra en la barca con Jesús, cuando usted se encuentra en la tormenta, no como Jonás con un grupo de marineros que, mejor dicho, están corriendo a sus dioses, sino que usted está en la barca con Jesús. Cuando usted está en la barca con Jesús y la tormenta está, mejor dicho, fuerte, y cuando el problema está impresionante, y cuando la circunstancia se pone más difícil que nunca, y usted tiene a Jesús a su lado, usted le dice a Jesús: ¿será que por favor tú reprendes a fulano, a sutano, a mengano, a perengano, a mondongo, a serondongo, yo no sé cuántos más? Jesús, repréndelo por favor. Y cuando Jesús puede reprender toda la tormenta y viene la calma, hermano, usted no está solo. Cuando usted camina de la mano con Jesús, su forma de afrontar la tormenta es diferente. Ahora, fíjense lo interesante de esto. El verso 41 dice: los discípulos estaban completamente aterrados. Fíjense la respuesta que pasa del verso 39 al verso 41. Pasamos del verso 39, donde Jesús abre su boca, donde Jesús habla, donde Jesús reprende, donde hay una respuesta natural y donde Él les cuestiona también qué es lo que están haciendo. Y en el verso 41, ¿cómo inicia? Los discípulos estaban completamente aterrados. Los marineros estaban aterrados de la respuesta de Jonás. Ahora los discípulos son los que están aterrados de la autoridad que tiene Jesús, del poder y la autoridad que tiene Jesús por encima de toda tormenta. Porque cuando entendemos con el pasaje que iniciamos que Dios está por encima de toda tormenta, sabemos que cuando estamos de la mano de Jesús, caminamos diferente a los del mundo. Vivimos diferente a los del mundo. Hermano, es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros entre manos. Porque si usted es el sacerdote de un hogar y usted está timoneando su barco, usted está caminando y usted está virando a un lado, virando a otro y está en medio de la tormenta, yo no sé si como Jonás o no sé si como Jesús, hermano, recuerde que junto al lado suyo está su esposa, sus hijos, su suegra, su nuera. Bueno, algunos quieren que la suegra caiga por la borda, pero no, vamos a decir que todos aquí aman a la suegra y vamos bien en la barca, pero tiene personas alrededor. Ahora usted puede decir como Jonás: eso, no se preocupe, somos hijos de Dios, eso la tormenta no nos va a ahogar. Usted puede hablar como Jesús: reprende el viento, reprende la tormenta, reprende esto, pero lo que vemos es que los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Fíjense ustedes que previo a la tormenta nos encontramos con la parábola de la semilla de mostaza. O sea, previo a todo esto nos encontramos ¿con qué? Con una formación de fe. Donde Jesús les dice: ¿cómo puedo escribir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlos?
es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y ahí termina hablándose sobre ¿qué? Sobre fe. Ahora, lo que empezamos a ver es que nosotros no podemos estar aterrados frente a la tormenta. Nuestro corazón no se puede abordar de una gran cantidad de cosas, porque en algún punto nos aterramos, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, nos aterra ver los rayos, las centellas. Hermano, si es en el plano natural como están ellos, y usted está, póngale usted, que usted se montó en un bote y se fue de vacaciones y usted está en su lanchita y dice, vamos a pasear, no sé, póngale las Islas de Rosario. Y usted está feliz, contento, y no, y todo, y el bronceador, el bloqueador, y aquí vamos para acá, y vamos a llegar al acuario. Y se desata la tormenta en medio del camino. Hermano, y hay un momento, y se lo digo por experiencia, que las olas se ven más altas que este muro, y las olas están altas, y usted ve el botecito que se va bajando, y usted dice, ay Señor, hasta aquí llegué yo, y usted dice, esta ola se me viene encima, se me viene encima, se me viene encima. Y usted lo vive, hermano. Y si no, lo invito a que se vaya de vacaciones a un mar pero coja la temporada de oleaje alto, cuando la luna está llena. Si usted no sabía, cuando hay temporada de luna llena, hay más viento y hay más marea. Y coja ese bote en esa temporada para que usted experimente un poquitico de lo que experimentaron los discípulos y lo que experimentó Jonás. Y es terrible, hermano. Es terrible cuando usted se encuentra en alta mar y empiezan a sonar los rayos. Y usted ve que los rayos caen como si eso fuera parte de la lluvia, algo natural. Nos aterramos. En algún punto el temor empieza a llegar al nivel del terror. Pero lo que vemos aquí es que Jesús primero habla sobre la parábola de la semilla de mostaza, habló sobre la parábola de la semilla que crece, habló sobre la parábola de la lámpara. Hermano, pasaron de la teoría a la práctica. Y fíjense lo interesante de todo esto. ¿Cuántas personas escucharon las parábolas? Muchas, ¿cierto? Muchas. ¿Cuántos se embarcaron también en otros barquitos detrás de Jesús siguiéndolo, pero dieron media vuelta? Los discípulos no tuvieron alternativa. Usted no tiene alternativa porque está en la barca de Jesús. Y como usted no tiene alternativa y está con Jesús y le va a tocar llevarse la tormenta, usted va a tener que pasar de la teoría a la práctica. Y eso es lo que estaba sucediendo en este punto. Esta tormenta o las tormentas nos llevan o nos van a confrontar a que tengamos que poner en práctica todo el conocimiento que usted está recibiendo. Hermano, usted recibe devocional, todo lo que usted está recibiendo es conocimiento. Todo lo que usted recibe cuando está escuchando una predicación es conocimiento. ¿Y a dónde tiene que conducir todo ese conocimiento? A que su vida sea una vida diferente. A que su vida sea una vida que dé testimonio, que dé luz. A que su vida es una vida restaurada, transformada por el Señor, porque usted está en la barca con Jesús. Porque usted está con la barca con Jesús. Ahora usted podrá decir como Jonás, ¿sabes qué? Yo me lanzo al agua. Y hay un pez que está allá abajo esperándolo también. ¿Hasta dónde quiere huir usted del Señor? Nos cuesta mucho trabajo los procesos. Cuando uno toma un libro como Cincelado por las manos del maestro, nos cuesta ser cincelados por el maestro. Nos cuesta ser formados por las manos del maestro. Nos cuesta mucho. Pero cuando Dios quiere ver, vea, Dios, como dicen los artistas, vio la gran piedra y Él ya vio la escultura que estaba hecha ahí. Él no está viendo una piedra rústica, Él está viendo una hermosa estatua, una hermosa creación. Pero cuando Él empieza a tallar la piedra, cuando Él empieza a tallar nuestro corazón, nos duele. Y a veces huimos y vivimos de reprocesos. No sé si usted ha visto las famosas películas de Navidad que son
el efecto mariposa o todo este efecto de que se levantaron un día, vivieron la Navidad, se acostaron y volvieron a levantarse el mismo 24 de diciembre a vivir hasta que aprendieron la lección. Hermano, eso nos pasa a nosotros en lo espiritual. Nosotros vivimos un efecto mariposa a veces en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos querido aprender cosas en la vida. Que el Señor quiere que usted cambie, que el Señor quiere que usted madure, que el Señor quiere que usted crezca. Y a veces estamos iniciando un nuevo año y entonces uno desempolva los planes del año 2022 al 2023 y terminan siendo los mismos del 2023 al 2024 porque no fuimos capaces, hermano. No lo logramos. No fuimos valientes, no nos esforzamos, nos costó. Yo no sé, siempre vamos a tener una excusa delante de Dios. Pero vivimos bajo el efecto mariposa. Vivimos viviendo el mismo reproceso. Vivimos subiéndonos nuevamente al barco, a la barca nuevamente. Vivimos entrando a la misma tormenta, nos vivimos lanzando y otra vez es como Jesús tomándolo. Ven acá, otra vez del inicio, rebobina otra vez desde el inicio. Y está usted otra vez comprando el tiquete, subiéndose a la barca y la misma historia, y la misma historia, y la misma historia. Hermano, Dios no se va a cansar hasta ver el fruto en su vida. ¿Sabe? Lo que veo justamente en cada uno de estos versos cuando hablo del conocimiento a la práctica es cuando usted entra a la universidad. Yo pasé en mi carrera un proceso de formación en cuanto a conocimientos quirúrgicos. En teoría yo tengo la capacidad de operar un caballo, de operar una vaca, de operar un carnero, de operar hasta una culebra, porque me ha tocado. Pero en teoría yo tengo capacidad, de acuerdo al pensum académico, tengo una capacidad, un conocimiento para entrar en un abordaje quirúrgico. Pero hermano, pase a la práctica. Y cuando estábamos en cirugía 2 y teníamos que entrar a la práctica, uno decía, pero ver, la teoría dice que yo incido por aquí, ¡pum!, y el animalito se murió. ¿Y qué pasó? Ay, no, es que tenía un problema cardíaco y entonces el anestésico respondió y no. ¿Y aquí qué pasó? O sea, el conocimiento me dice que yo tengo que hacer el 1, 2 y 3, pero algo falla. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer abordaje, hermano, ya hay colegas míos que entran a un abordaje quirúrgico y dicen, terminé. ¿En qué momento yo salí y entré y cuando entraste hiciste el abordaje y terminaste? Sí, es que ya la práctica hace el maestro. Entonces, lo mismo nos sucede con el Señor. Nos encontramos en la Universidad Cristiana de Jesús, de Casa de Amor y Restauración. Usted se encuentra en la universidad, está en un proceso de formación. Y ahora los que van a entrar a la Universidad de Teología, al Instituto Bíblico, van a entrar y ahora estaremos en un proceso de formación. Pero existe una gran diferencia entre el conocimiento escrito y el conocimiento aplicado. Existe una gran diferencia. No es lo mismo hablar de Efesios 6 cuando usted no está en la tormenta, a hablar de Efesios 6 cuando usted está en la tormenta, cuando usted está en medio de la batalla, cuando usted tiene que buscar una palabra de fe. Es muy diferente. Y hermano, usted puede pasar una gran cantidad de situaciones en la cual definitivamente usted va a salir victorioso, porque todo está para que salgamos siendo victoriosos. Ahora, Jesús se llevó a sus discípulos, como dicen aquí, choroticos, recién aprendidos, recién enseñados a afrontar la realidad espiritual. ¿Y cuál era? Que el nivel de autoridad que ellos tenían, y pónganme mucha atención con esto, el nivel de autoridad que ellos habían recibido a través del conocimiento era tan fuerte que ellos han podido parar y reprender el viento y el mar. Pero ¿qué hizo Jesús? Les pasó de todo el conocimiento teórico a la práctica. Jesús reprendió los vientos y reprendió la mar. Y les mostró la autoridad que se les estaba siendo entregada. La autoridad que el Señor nos ha venido entregando a nosotros. La autoridad que tenemos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hermano, la tormenta que usted vaya a vivir, hablo a futuro, no va a superar las capacidades de lo que Dios a usted le ha entregado. Y esto es tremendo, porque toda circunstancia que Dios nos conduce a caminar no nos va a superar, porque es mucho mayor lo que yo tengo dentro y es mucho mayor con quién estoy yo que la tormenta que estoy atravesando en ese momento. Cuando yo entiendo, cuando yo recuerdo la predicación de hace un mes, cuando yo recuerdo la predicación de hace un año, cuando yo logro entender en ese momento que paso de la teoría a la práctica, hermano, la tormenta se hace algo divertido, por muy incómoda que sea. Porque usted se está divirtiendo en el sentido de que usted está aplicando el conocimiento espiritual adquirido. Y usted está ejercitando la autoridad que Dios a usted le ha dado. Por eso me gusta 1 Corintios 10:13. Porque dice que es sobre la tentación. Y la tentación es una tormenta que tiene una puerta de salida. La tentación es una tormenta que sí o sí usted va a enfrentar, hermano, pero es que usted ya tiene todo a su favor para enfrentar a la tormenta. Ya usted no está en la vieja barca del Antiguo Testamento que era de madera y que tenía solamente un mástil. Usted se encuentra en un bote de alta capacidad. Tiene radar, tiene sonda, tiene de todo. Usted tiene motores fuera de borda, que cuando usted ve, usted atraviesa, pero usted va con todo y cuando viene a ver, usted ya pasó. Porque Jesús ya pagó el precio, hermano. Jesús usted le está entregando un bote de alta tecnología. Jesús no le está entregando una barca antigua. Pero a veces nos encontramos en una barca antigua porque desmeritamos las promesas y las palabras de Dios. Tenemos por menos todo lo que tiene el Señor. Ahora vamos a acercarnos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 12, verso 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Miren a Pedro. Pedro está en medio de su tormenta. Y su tormenta no era cualquier tormenta. Era tal que él estaba sujetado con cadenas entre soldados. Y fíjense ustedes que Pedro dormía. Hermano, hay una gran diferencia entre el sueño que tenía el primer personaje bíblico a Jesús. El sueño que tenía Jonás era un sueño de desconexión total con la realidad. El sueño de Jesús y el sueño de Pedro era un sueño de confianza. Ahora vamos a acercarnos a Mateo. Y aquí vamos a ver la segunda tormenta de Jesús. Mateo capítulo 14, verso 22 al 30. Dice de la siguiente manera. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Pobres discípulos. Después de la primera barca ellos dirían, ay Señor, otra vez vamos a la barca. Después de la primera vez, bueno. Y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. O sea, él les dijo, ¿saben qué? Vayan, suban hacia la barca, yo estoy despidiendo aquí a las personas, ustedes vayan avanzando y yo me quedo acá. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Listo, ustedes ya aprendieron lo básico. Reprendan
al viento y al mar. ¿Lo aprendieron, sí o no? Y si lo aprendieron, vamos a pasarlo a prueba. Suban a la barca, váyanse, yo me quedo acá. Yo por lo menos, si fuera un discípulo, dice, Jesús, otra vez la barca. La última vez que nos subiste en una barca, tú estabas relajado, la tormenta estaba violenta, listo, vimos el poder y la autoridad y ahora nos mandas solitos. Que, por favor, Jesús, tú eres el que reprendes el viento y el mar y nos mandas a nosotros solos. Y es interesante porque dice que mientras Jesús está orando en las colinas, los muchachos estaban en problemas lejos de tierra firme. O sea, ellos llevaron varias leguas adelante. Jesús se demoró en despedir a la gente. Hermanos, Jesús estaba despidiendo a la gente y le surgieron 500 consejerías. Terminó de predicar y le tocaba atender 500 consejerías y estaba solito Jesús. Los discípulos estaban en la barca y dirían, ellos estamos chéveres, nos vamos a relajar, vamos a descansar. Jesús se quedó solo, bueno, él sabrá cómo maneja la multitud. Pero ellos, estando lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Dice el verso 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Segunda tormenta, segunda fase del terror. Llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Vean con detenimiento lo que está pasando. Ellos siguen luchando en la tempestad. Aún no ha dicho que el mar se calmó, como pasó en la anterior tormenta. Siguen luchando, pero lo que logran ver es supuestamente un fantasma. Y se aterraron de miedo cuando vieron a Jesús, ¿dónde? Caminando sobre las aguas. Y él le dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y si él le dice tengan ánimo es porque dijeron, hasta aquí llegamos nosotros. Hermano, yo lo entiendo así. Si Jesús le dice tengan ánimo, estaban en depresión, estaban luchando contra la tempestad. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dijo, pues sí, ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Viene el verso 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, vean lo interesante de esto. ¿Por qué les digo que él sigue estando en la tormenta? Porque él vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Del conocimiento a la práctica. Hermano, y aquí estamos hablando de algo sobrenatural. Nos hemos acostumbrado a ver a los mentalistas, al brujo, al hechicero, caminando sobre agua, haciendo levitación, levantándose, quién sabe cuánto, en un tiempo de meditación, y nos sorprendemos. Vea, hermano, Pedro caminó sobre las aguas y caminó sobre la tormenta. Pero hay algo muy interesante en todo esto. Se desenfocó. Porque en el momento que él está con su mirada puesta a Jesús, él miró la tempestad que estaba a su alrededor. Y cuando él se desenfoca y él se concentra en la violencia del mar y en el viento, se empieza a hundir. Y Pedro fue el único que quiso aplicar el conocimiento. Y Pedro fue el único que le dijo, ¿sabes qué? Yo también puedo caminar. Llámame, Jesús, yo voy contigo. ¿Y qué le dijo? Ven, ven. Jesús estaba emocionado porque dijo, aquí hay uno que está teniendo fe y que va a aplicar el conocimiento adquirido. Hermano, y no estamos hablando de levantar personas que están enfermas, de sanar al leproso. Estamos hablando de caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Imagínese usted que está de paseo en la playa. Y como en las películas ve y de pronto ve a alguien caminando sobre el agua, usted dice, se aterra. Se aterra. Cuando Pedro, como un discípulo, pudo caminar sobre el agua. Cuando Pedro tuvo la capacidad de caminar sobre el agua.
¿Sabes? En momentos nos encontramos lejos de Jesús. En momentos estamos afrontando la tormenta. Estamos luchando solos, sin Jesús en la barca. Así puede estar usted en la barca, solo sin Jesús, luchando. Y Jesús aparece. Luchando contra grandes olas. Podemos encontrarnos luchando en nuestras propias fuerzas contra las olas. Los discípulos se encontraban luchando con sus fuerzas. Ellos han podido decir, reprendo al viento y reprendo al mar. Puede que la lección, el nivel de fe les hubiera funcionado y Jesús hubiera llegado en medio de las aguas calmadas. Pero Jesús llega ¿a dónde? En medio de la tormenta. Porque la fe no les funcionó. No aprendieron la lección número 1 de la tormenta pasada. No la pudieron aplicar. O sea, si Jesús no llega, se ahogan. Dice la palabra que el agua estaba entrando dentro de la barca. O sea, la barca ya estaba un poco más abajo que arriba. Se ahogan, hermano. Y así estamos nosotros en la vida. Luchando solo. Hermano, ¿hay algo que orar por usted? Nada, todo va bien por dentro. Uy, me estoy ahogando. Si supiera el pastor todo lo que me está pasando a mí, ni se imagina. Pero aunque el pastor no lo vea, aunque el intercesor no lo vea, Jesús sí lo ve. Y Jesús sí está viendo cómo está usted luchando contra esas olas. Y Jesús sí está viendo cómo usted está batallando en el mar contra la tempestad. La palabra de Jesús en ese momento no fue reprendo el viento y reprendo el mar. No. ¿Quién quiere venir conmigo y caminar en fe? ¿Caminar en fe implica que yo tengo que caminar por encima de la tormenta? Sí. Señor, pero yo quiero que se calme el viento y que se calme el mar, por favor. ¿Cómo tú me estás llamando a que camine por el viento y por el mar? Sí. Fíjense que la respuesta de Jesús en esta tormenta fue totalmente diferente. Fue una respuesta tan diferente a la primera tormenta. Y así nos llama el Señor. Así nos está llamando el Señor a que nos podamos levantar como Pedro, creyendo que tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso. Vamos con nuestro tercer personaje, Pablo, y nos vamos a acercar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Voy a leer fragmentado porque es una historia mucho más larga. Voy a leer el verso 3 y 4, dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre las islas y el continente. Y es interesante porque Pablo hace una intervención, hace una recomendación. Pablo no es escuchado, no le ponen atención al hombre, pero ya el clima se estaba colocando extraño. El verso 13 se titula Tormenta en la mar. Vamos a ir al verso 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Dense en cuenta que era algo normal en la época. ¿Qué es lo primero que hacían en la tormenta? Botaban las cargas. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Tremendo. Aquí estamos hablando de una tempestad de días.
Hermano, a veces nos encontramos en una tempestad no solo de días, de semanas, de meses y de años. A veces nos encontramos en una tempestad en nuestro corazón, en nuestras emociones, en las heridas y los traumas provocados en la infancia, que aún al día de hoy siguen moviéndonos la barca. Siguen estremeciendo toda la barca. Dice el verso 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Eso es chistoso. O sea, tengan ánimo. El barco se va a hundir, pero tengan ánimo, tranquilo. Nos vamos a ir al agua, tengan ánimo. O sea, la tormenta no se va a acabar, tengan ánimo. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Pongan tanta atención a esto. Qué hermoso pasaje. Es interesante toda esta situación. Les está diciendo, ¿saben qué? Tengan ánimo todo. El barco se va a hundir. Nos vamos a hundir. O sea, tenemos el mayor terror de un marinero. ¿Cuál era? Que el barco naufragara y se hundiera. Y él le dice, tengan buen ánimo que el barco se va a hundir. Y los demás quedaron como que, o sea, por favor, ¿nos vamos a hundir? O sea, automáticamente dirían, nos vamos a ahogar. Estamos en medio de una tempestad, nos vamos a ahogar. ¿Qué ánimo vamos a tener? Pero viene lo hermoso. Pues anoche un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Hermano, el Dios a quien usted le pertenece y a quien usted sirve, le va a dar instrucciones en medio de la tempestad. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. Estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Cuando revisamos Hechos en el verso 3 y 4, vemos lo interesante, porque Pablo iba a ser condenado. Era un prisionero. Pero dígame usted, ¿qué soldado permite a un prisionero que se baje del barco, se encuentre con los amigos y los amigos le den provisión? Hermano, hay momentos en los cuales su barco está trancado allá afuera y usted llega a la iglesia y usted alaba al Señor y usted adora al Señor y usted recibe palabra porque está siendo preparado camino a la tormenta. Ahora, lo interesante de todo esto es que, a diferencia de los otros dos personajes que hemos visto, esto era una tormenta con propósito. Nos encanta el libro Una vida con propósito. Yo creo que en algún momento alguien, y bueno, si soy yo, gloria a Dios, va a tener que salir un libro que se llame Una tormenta con propósito. Ánimo que vas a entrar a la tormenta. ¿Quién se anima a entrar a la tormenta? Nadie. A ninguno nos gustan los problemas. A ninguno nos gustan todo lo que circula alrededor. A ninguno nos gusta el pronóstico del clima cuando dice que vas a entrar en una tormenta. A nadie le gusta. Pero fíjense ustedes que el Señor tenía un gran propósito sobre Pedro. Dios concede la protección y Dios concedió la protección sobre un grupo de personas que fueron muy amables y cordiales con Pedro en ese momento. Con Pablo, perdón. Pablo está tranquilo, pero entendiendo el propósito de Dios en medio de la tormenta. Y fíjense que es lo mismo, la misma actitud que debe existir en nosotros, hermano. No es fácil lo que estoy hablando. No es fácil porque incluso a esta persona, a su servidor, les cuesta. Pero hay una realidad en todo esto. Debemos entender el propósito de la tormenta.
Porque seguramente una empresa está entrando en crisis económica, está entrando en falla de yo no sé cuántas máquinas están fallando, los vehículos no funcionan. Pero Dios usted tiene ahí, lo tiene usted ahí en medio del problema, en medio de la tempestad, con un propósito. Porque usted puede ser la persona de parte de Dios que dé ánimo, que dé esperanza, en el punto donde muchos quieren lanzarse por una ventana. En el punto donde nadie ve a Dios en medio de lo que se está viviendo. Hermano, usted va a ser experto en tormentas. Primera de Pedro, y voy a leer 3 pasajes que para mí son sensacionales. Primera de Pedro, capítulo 7. Voy a acelerar un poco, porque ya el tiempo nos está cogiendo. Verso 7, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Bello pasaje escrito, bello pasaje en teoría, pero cuán difícil es poder aplicarlo. Hermano, de la teoría a la práctica implica que nosotros tomemos Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, y arranquemos este año con un propósito claro: a aplicar el conocimiento de Dios. Ahora vámonos al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 34, verso 15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. En medio de la tempestad, el Señor está escuchando su clamor. Ahora, ese mismo Salmo, el verso 19, dice lo siguiente: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Hermano, usted quizás se encuentre en la segunda tempestad de Jesús. Jesús le dijo que subiera a la barca y que fuera adelante. Y usted está luchando con sus fuerzas, y usted está luchando. Pero ¿sabe? Aquí aplica usted el verso 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Lo que vemos aquí es que hubo un cambio en la mirada de Pablo a la mirada de los discípulos. Pablo, bien sabemos, Pablo o Saulo de Tarso, no estuvo con los discípulos en las barcas en ese momento. Él no estuvo en ese tiempo, en esas lecciones de aprendizaje. Él tuvo otra metodología de enseñanza y de aprendizaje. A él le tocó de otra forma. Pero sí o sí, el Señor quiere enseñarle a usted muchas cosas. Hermano, empezamos a ver que definitivamente en algún momento la tormenta se va a enfrentar en algo muy particular. Va a ser la tormenta perfecta versus la paz perfecta. Y voy a acercarme allá a los últimos pasajes rápidamente. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La tormenta perfecta versus la paz perfecta. Cuando nosotros tomamos lo que dice Filipenses 4:7, hermano, el plan del mundo puede decir: viene la tormenta perfecta para acabar con la vida suya. Pero como usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene la paz perfecta. Y es un gran reto para nosotros hoy. Es un gran reto para nuestra vida. Porque la palabra dice que sí o sí en algún momento tendremos dificultades. ¿Sí van a estar las dificultades en el año 2024? Sí, hermano. ¿Va a haber tormentas en el 2024? Sí, hermano.
Y si quiere, póngalo como el comercial de Dolorán, para los que recuerdan. Sí, Señor. ¿Viene una tormenta y le duele la tormenta? Sí, Señor. ¿Tiene poca fe en el momento de la tormenta? Sí, Señor. ¿Le cuesta trabajo tomar la fe y caminar por encima de la tormenta? Sí, Señor. Pero Filipenses nos dice que podemos experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. La paz de Dios en medio de la tormenta. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Pedro fijó su mirada en Jesús. Pedro fijó su mirada en el campeón. ¿Y qué provocó? Caminó sobre las aguas. Hermano, le faltaban 10 pasos para llegar a Jesús, pero dio 5. Yo me fijo en los 5 y no donde se hundió. Porque la mirada la fijó en Jesús, el campeón. ¿Quién perfecciona nuestra fe? La tormenta va a perfeccionar nuestra fe. El mismo libro de Hebreos, nos vamos al capítulo 6. Capítulo 6, verso 19. Dice de la siguiente manera: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Es el ancla imperfecta versus el ancla perfecta. Hermano, hemos visto 3 personajes, todos sobre la tormenta. Vimos la tormenta de Jonás, que fue respuesta a la desobediencia. Qué feo, ¿no? Fue respuesta a una esperanza, y era ir en contra de Dios, en contra de la voluntad, en contra del propósito, en contra de los planes. Vemos la tormenta de Jesús, vimos 2 tormentas de Jesús que reflejan la obediencia, lo contrario a Jonás. Y vemos la tormenta de Pablo, que deberían ser nuestras tormentas, llenas de propósito. Llenas de propósito. Jesús no eludió su responsabilidad, no tomó el camino equivocado. Jesús hizo lo que Jonás no hizo, marchando a corazones en sufrimiento. La tormenta no puede destruir el plan de nuestra salvación eterna, hermano. Téngalo presente. La tormenta no está hecha para destruir el plan de Dios. La tormenta no está para derribar el diseño de los cielos. La tormenta no está para quitar el plan de salvación. La tormenta está para que podamos crecer en la fe que necesitamos. Y por encima de todo, y con esto cierro esta enseñanza, todo se resume en esto: Jesús es el centro. Jesús es el centro de la tormenta. Hermano, cuando Jesús estuvo en esas 2 tormentas, cuando los apóstoles estuvieron con Jesús en esas 2 tormentas, Jesús estuvo en medio de todas estas. En la primera, apaciguó el mar y el viento con una palabra de poder y autoridad. En la segunda, no apaciguó ni el mar ni el viento, sino que los invitó a que caminaran en fe sobre esa tormenta. Y Pablo definitivamente nos muestra cómo los ángeles del Señor pueden llegar en medio de la tormenta para hablarnos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar al Espíritu de Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está a nuestro lado. Sus ángeles están a nuestro lado. Yo lo invito a que se coloque en pie. Padre,